En este vídeo vamos a explicar el tema 10 de la asignatura, donde vamos a comentar algunas técnicas dedicadas a la generación de sombras en las imágenes que generamos por ordenador. Bueno, en primer lugar hay que explicar que la generación de sombras no es algo que se pueda activar o desactivar mediante una determinada propiedad, con alguna función de tipo enable o disable o algo así, sino que las sombras deben construirse. Lo que tenemos que hacer a la hora de generar las sombras es verificar si cada píxel que vamos a dibujar de la imagen está en una zona iluminada o está en una zona de sombra. Y en función de eso, pues iluminarlo o colorear ese píxel de una forma o de otra. En este tema vamos a explicar la técnica básica de generación de sombras, que se conoce como la técnica de Shadow Map, y vamos a explicar otras dos técnicas que modifican este proceso básico, esta técnica básica del Shadow Map. El problema fundamental de la técnica de Shadow Map es el aliasing, es decir, el que se perciba demasiado el pixelado en las sombras, y vamos a ver dos técnicas que permiten suavizar ese pixelado, dos técnicas de anti-aliasing que se conocen como PCF y Random Sampling. Antes de esto, vamos a ver un par de apartados donde vamos a explicar características de GLSL que no habíamos visto hasta este momento. En concreto vamos a explicar lo que son las subrutinas y lo que son los frame buffers. Estas características de GLSL, del lenguaje de los shaders, nos van a hacer falta, las vamos a utilizar a la hora de desarrollar la técnica de shadow mapping, la técnica de generación de sombras, y puesto que no lo habíamos visto hasta este momento, vamos a comenzar explicando estas características, estas propiedades de GLSL. El primero de los apartados que vamos a ver está dedicado a explicaros lo que son las subrutinas. Una subrutina es un mecanismo que permite seleccionar una función entre varias funciones que podemos tener definidas en un shader. De alguna forma, una subrutina lo que describe es una plantilla de funciones, es decir, vamos a darle un nombre a una cierta plantilla que nos va a permitir definir pues, los argumentos de llamada a funciones y el tipo de dato que devuelve la función, y vamos a describir después funciones que se adaptan a esa plantilla. De manera que vamos a almacenar referencias a esas funciones en una variable uniforme. De esta forma, uno puede, utilizando la misma variable uniforme y utilizando pues, el mismo código, hacer llamadas a distintas funciones. Dentro del código que se ejecuta en la CPU, podremos elegir una función u otra, asignarlas a esa variable uniforme, y en el código pues la llamada a esa función uniforme pues, la estaremos dirigiendo o bien hacia una función o bien hacia otra. El resultado es parecido a lo que en C serían punteros a funciones. Es decir, vamos a utilizar referencias a funciones como datos que se pueden almacenar en una variable. Esto permite también que dentro del código podamos ahorrarnos pues, tomar decisiones de control en base a instrucciones if. Teniendo en cuenta que los shaders se ejecutan en paralelo pues muchísimas veces, cientos de veces o miles de veces, todo lo que nos permita reducir el código de los shaders irá en una mejora en cuanto al rendimiento del programa gráfico. Si podemos tomar la decisión de seleccionar una función o seleccionar otra desde fuera del shader, mediante estas variables uniformes que almacenan referencias a funciones, pues nos evitamos tener que seleccionar una y otra vez. El código lo repetiríamos y daría siempre el mismo resultado, una cierta función mediante instrucciones if en el código del shader. Vamos a ver realmente esto cómo se desarrolla.
Para definir estas plantillas, estas subrutinas, se utiliza la palabra clave subroutine. Esto que os estoy señalando es un ejemplo de definición de una subrutina. En concreto, lo que uno define de la plantilla, de la subrutina, sería el tipo de dato de salida y los argumentos de llamada a las funciones. En esta línea de código estamos definiendo la subrutina ShadeModelType, es decir, le estamos dando un nombre a esta plantilla de función. Cualquier función de tipo ShadeModelType va a ser una función que tenga dos argumentos de llamada, un vec4 y un vec3, y además el tipo de dato que devuelva la función debe ser de tipo vec3. Para declarar una variable uniforme que almacene una referencia a funciones que desarrollen esta plantilla, pues se utiliza las palabras subroutine y uniform. En esta línea de código que tenemos aquí, subroutine uniform ShadeModelType ShadeModel, lo que estaríamos definiendo es una variable uniforme llamada ShadeModel, que lo que contiene es una referencia a una función que cumple con la plantilla dada por la subrutina ShadeModelType. Es decir, en ShadeModel necesariamente vamos a tener referencias a funciones que utilicen dos argumentos, vec4 y vec3, y que el resultado de la función sea un vec3. En el código, veremos ahora un ejemplo de esto, yo puedo usar la variable ShadeModel como si fuera una función. Es decir, yo puedo invocar a la función referenciada por ShadeModel. Para definir que una función que desarrolla una subrutina se indica de nuevo con la palabra clave subroutine y entre paréntesis el identificador de la subrutina que estamos desarrollando. En este código vemos aquí subroutine ShadeModelType vec3 FontModel y tal. Lo que estamos diciendo es que, bueno, estamos definiendo una función auxiliar dentro de un shader que sería FontModel. FontModel tiene un argumento vec4, un argumento vec3 y devuelve un vec3. Y además estamos indicando que FontModel cumple con la plantilla ShadeModelType. Luego podríamos utilizar la referencia a la función FontModel como posible valor de la variable uniforme, por ejemplo, la que hemos visto anteriormente, ShadeModel, puesto que FontModel cumple con la subrutina ShadeModelType, cumple con esa plantilla y por tanto puede ser referenciada mediante la variable uniforme que hemos visto. Podríamos definir también una nueva función auxiliar dentro del shader, en este caso diffuseOnly, donde estaríamos haciendo lo mismo. Es decir, de nuevo es una función con un parámetro vec4 y un parámetro vec3 que devuelve un tipo de dato vec3, que indicamos que es una función que desarrolla la plantilla, la subrutina ShadeModelType, y por tanto en la variable uniforme que hemos definido anteriormente podríamos tener o bien una referencia a FontModel o bien una referencia a diffuseOnly. La sintaxis que utiliza GLSL permite que una misma función desarrolle varias subrutinas. Por supuesto, eso quiere decir que las dos subrutinas tienen responden a la misma plantilla, es decir, responden a funciones que tengan los mismos parámetros y el mismo tipo de dato de retorno. Pero si quisiéramos indicar que, por ejemplo, la función diffuseOnly desarrolla varias subrutinas, pues pondríamos subroutine, entre paréntesis, la lista de subrutinas separadas por coma. En ese caso estaríamos diciendo que podemos utilizar la referencia a la función diffuseOnly en variables uniformes tipo subrutina, tanto de ShadeModelType como de las otras identificadores de subrutinas que hayamos indicado entre los paréntesis. Para usar las llamadas a las funciones, pues simplemente usamos la variable uniforme, la que hemos declarado como subroutine uniform, hemos dicho ShadeModel, bueno, pues usamos la variable como si fuera una función. Hacemos, por ejemplo, una llamada con estos argumentos que deben corresponder al tipo de datos de la plantilla ShadeModelType y, por supuesto, lo que devuelva ShadeModel va a ser el tipo de dato asociado a la subrutina ShadeModelType.
¿Qué ocurre? Pues que si desde nuestro programa en la CPU le indicamos a SaveModel que lo que tiene es una referencia, siguiendo el ejemplo, que tiene una referencia a FontModel, pues en ese caso este código hará una llamada a FontModel, pero si en ShadeModel le asignamos el valor de DiffuseOnly, pues en ese caso esta ejecución será una ejecución de la función DiffuseOnly. De esta manera no necesito utilizar aquí un código de tipo if condición light intensity igual a FontModel, else light intensity igual a DiffuseOnly, sino que directamente la decisión de cuál es la función a utilizar la hago externamente, la referencio en la variable uniforme SaveModel y la ejecuto en una única línea. Esto hace que el código sea mucho más corto, ahorrarnos instrucciones y por tanto que el código se ejecute más rápido. ¿Cómo asigno esos valores? Es decir, ¿cómo le digo yo a la variable uniforme SaveModel que tiene que tener la referencia a la función FontModel o que tiene que tener la referencia a la función DiffuseOnly? Bueno, pues para eso lo que se utiliza es el comando getSubroutineindex. Con el comando getSubroutineindex obtenemos el índice, que va a ser la referencia, a la función que sea. Este comando tenemos que pasarle el programa gráfico para el que queremos o el que pretendemos buscar la función, en el que pretendemos buscar la función. Tenemos que indicarle en qué shader vamos a buscar la función y el identificador de la función. De esta manera estaríamos buscando, en el comando getSubroutineindex, estaríamos buscando la función llamada FontModel dentro del vertex shader del programa gráfico que tengamos almacenado en este identificador. El programa, por supuesto, tiene que haber sido ya linkado, puesto que es en el proceso de linkado en el que se establecen definitivamente los valores de los índices de las funciones. El código que tenemos aquí nos permite pues, obtener tanto la referencia a la función FontModel, sería esta variable local FontModelIndex, como a la función DiffuseOnly, sería esta variable local DiffuseOnlyIndex. Estaríamos hablando de esta forma hemos obtenido el valor, la referencia a estas dos funciones. Este sería el valor que pretendemos asignar a la variable SaveModel que teníamos antes. Para asignar el valor a la variable uniforme no se utilizan los comandos de tipo gluniform que habíamos visto, sino un comando especial, la sintaxis es algo diferente, que es gluniform_subroutines. Con gluniform_subroutines lo que estamos haciendo es asignar de una tacada, con un único comando, todos los valores de todas las variables subroutine uniform que tengamos definidas en el shader. El comando trabajaría sobre el programa que tengamos activo en cada momento, le indicamos el shader en el que queremos asignar los valores de las variables subrutinas y le pasamos un listado, o sea, un array con las referencias. El segundo argumento, que tenemos aquí como 1, sería el número de elementos que tiene el array que le estamos pasando. El comando uniform_subroutines lo que hace es que asigna las funciones que tengamos indicadas en este array de manera consecutiva a las diferentes variables uniformes subrutinas que tengamos definida en el shader correspondiente. Es decir, aquí el 1 no se refiere en este caso a la posición de la variable uniforme, sino al tamaño del array. Y lo que hace este comando es asignar los valores a todas las variables uniformes, en principio de manera consecutiva. Para conocer cuál es realmente la posición en la que hay que colocar los valores de este array, si tuviéramos un shader con varias variables uniformes de tipo subrutina,
pues la duda sería en qué posición debo colocar cada uno de los valores, cada una de las referencias dentro de este array de referencias. Pues para eso se utiliza el comando getSubroutineUniformLocation. Con getSubroutineUniformLocation le indicamos el nombre de la variable uniforme y nos devuelve la posición que ocupa esa variable, es el location, por tanto, de esa variable uniforme de tipo subrutina, y esa posición es la que podemos utilizar para ordenar los valores de las referencias dentro de este array que hemos puesto aquí. Si tuviéramos tres variables uniformes subrutinas, bueno, pues mediante el comando getSubroutineUniformLocation preguntaríamos por la posición de la variable 1, de la variable 2, de la variable 3, y con esas posiciones o en esas posiciones sería en las que colocaríamos, ordenaríamos los valores de las referencias a funciones que queramos asignarle. De esta forma, como digo, asignando funciones a variables uniformes, conseguimos modificar el comportamiento de los shaders de una forma muy rápida, es decir, directamente reorientando una variable de una función auxiliar a otra función auxiliar, con lo cual conseguiremos una ejecución, como digo, más rápida. El segundo de los aspectos que nos van a hacer falta a la hora de explicar los algoritmos de generación de sombras es el tema de los frame buffers. Bien, en el proceso de renderizado, hemos hablado en muchas ocasiones de lo que es el pipeline de renderizado y cómo está formado por un conjunto de etapas hasta llegar a la etapa final en la que lo que generamos es la imagen, que es el objetivo de todo ese pipeline de renderizado. Realmente esa imagen se almacena en una estructura que se conoce como el color buffer. El color buffer es el array de píxeles de la imagen que estamos construyendo. Si tenemos activado el test de profundidad, entonces sabemos que en paralelo con este color buffer, es decir, en paralelo con la imagen que estamos creando, utilizamos un segundo buffer, que es el buffer de profundidad, digamos el deep buffer, que es el buffer donde se va a almacenar la coordenada z dentro de lo que serían las coordenadas clip de cada píxel. Cada vez que ejecutamos el fragment shader para un determinado píxel, la coordenada la coordenada z de ese píxel se va a almacenar en el deep buffer, en el buffer de profundidad. Existe también otro buffer, es un buffer auxiliar que se denomina stencil buffer, que también nos permite dentro del fragment shader, pues almacenar información adicional, la información que queramos, colocada en la posición correspondiente al píxel que estamos generando, que será la misma posición que estaríamos rellenando en el color buffer en cuanto al color del píxel, el deep buffer en cuanto a la profundidad del píxel y en este caso el stencil buffer, pues cualquier información adicional que queramos añadir relacionada con ese píxel en las coordenadas en las que estemos trabajando. Este stencil buffer pues nos permite, una vez que lo tenemos grabado, podemos utilizarlo en una segunda pasada para utilizar esa información y generar otros efectos, como pueden ser efectos de reflejo y otro tipo de técnicas que se suelen desarrollar mediante este buffer auxiliar. En todo esto, todos estos buffers cuyo contenido generamos como estado final, como resultado final de todo el proceso del pipeline de renderizado, pues se almacena en una estructura que denominamos un frame buffer. Es decir, un frame buffer define una estructura donde referenciamos cuál es el color buffer, cuál es el deep buffer y cuál es el stencil buffer. Es decir, es igual que, por ejemplo, un vertex array object me permitía describir los diferentes atributos de los vértices, pues un frame buffer object me permite definir los diferentes buffers asociados a tanto el color como la profundidad como el buffer auxiliar para un determinado proceso de dibujo.
La importancia de los frame buffer objects es que me permiten redirigir el proceso de dibujo de unos buffers a otros. Es decir, yo puedo hacer que el proceso de renderizado almacene el resultado en unos determinados buffers o en otros. Por defecto, el frame buffer que se utiliza, que es el que va a parar al monitor, a la pantalla, es el frame buffer que tiene el índice 0. Es decir, el frame buffer 0 es el frame buffer cuyo color buffer corresponde a la imagen que vamos a mostrar en pantalla, y el dip buffer y el stencil buffer pues serán los valores asociados a esa imagen que queremos generar. Para definir los buffers que uno incluye en un frame buffer object, pues se pueden utilizar tanto objetos textura, serían objetos textura 2D, como también objetos de tipo render buffer. Render buffer es un tipo de objeto que está pensado, un tipo de buffer, un almacén de datos que está pensado para almacenar datos de este tipo, es decir, los datos que podamos utilizar como color buffer, como dip buffer o como stencil buffer. Vamos a ver cómo podemos generar estos frame buffers y cómo asignarle a los frame buffers los color buffer, dip buffer y stencil buffer que deseemos, y cómo podemos usar o redirigir la salida del proceso de renderizado de un frame buffer object a otro frame buffer object. Si, como digo, queremos redirigir todo el proceso de dibujo, en lugar de ir a la pantalla, a información que almacenemos en memoria, nos tenemos que crear un nuevo frame buffer. Para crear un frame buffer tenemos el comando gen frame buffers. Como siempre con los comandos gen, realmente el comando permite generar varios frame buffers. El primer argumento es cuántos frame buffer objects queremos generar, y el segundo es el array, donde vamos a almacenar los nombres, los identificadores de estos buffers. Lo más normal es generarlos de uno en uno, es decir, una llamada con gen frame buffers de 1, y aquí le pasaríamos la dirección de la variable donde queramos almacenar el identificador de ese frame buffer. Esta variable, este identificador del frame buffer object, pues es una variable de tipo unsigned int. Cuando queramos activar un determinado frame buffer, es decir, cuando queramos redirigir toda la salida hacia un determinado frame buffer, lo que se utiliza es el comando bin frame buffer. Con el comando bin frame buffer le indicamos gen frame buffer, y aquí, a continuación, el identificador del frame buffer que me indique cuál es digamos, la estructura donde vamos a almacenar tanto el color como la profundidad como la información auxiliar. Cuando queremos dirigir la salida a la pantalla, sea el monitor normal, a la imagen normal que queremos representar, aquí tendríamos que indicarle el valor 0. Mientras que si le damos un valor diferente a 0, pues deberá ser algún frame buffer object que hayamos definido previamente y generado mediante un gen frame buffers. Bueno, una vez que hemos creado esa estructura, ahora lo que hay que hacer es crear el color buffer, el dip buffer, el stencil buffer que nos haga falta, y asignarlo al frame buffer object que hemos definido. Como os he dicho antes, los buffers que uno puede utilizar dentro de un frame buffer object pueden ser de dos tipos. Pueden ser o textura 2D o bien render buffers. En este caso, en este código que vamos a ver ahora, estaríamos creando un buffer por medio de una textura 2D y lo estaríamos asociando a un frame buffer object que deberíamos tener generado previamente. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo creamos una textura 2D y la asociamos a un buffer dentro de un frame buffer? Bueno, pues lo que haríamos sería lo siguiente. En primer lugar, con gen textures nos crearíamos el identificador de la textura. A continuación, lo que haríamos sería pues activarla como textura 2D. Una vez activada como textura 2D, lo que hacemos es hacer una llamada al comando teximage 2D. Con teximage 2D podemos indicarle cuál es el tamaño de la textura que estamos creando. Este tamaño
que estamos indicando aquí va a terminar siendo el tamaño del buffer y por tanto el tamaño de la imagen que vayamos a generar cuando utilicemos este FrameBufferObject. Normalmente el comando textImage2D hay que pasarle un puntero a los datos que se almacenan en la memoria dentro del buffer que estamos definiendo para la textura. En este caso, sin embargo, lo que pretendemos generar es un buffer que internamente se rellene con una imagen, por tanto pueda ser utilizado después como una textura en 2 dimensiones, pero realmente nosotros no estamos incluyendo ningunos datos de esa imagen como lo que hacíamos cuando importábamos un fichero de imagen de un archivo o algo por el estilo. En este caso, simplemente lo que hacemos es que el puntero a los datos está nulo. Esto lo que le indica al comando textImage es que realmente no vamos a rellenar el buffer de textura, no lo vamos a rellenar con datos. Lo que estamos haciendo es conseguir la memoria, lo que estamos es reservando el espacio necesario para tener una imagen, en este caso, por ejemplo, de 512 por 512. También podemos configurar pues, los parámetros de aplicación de texturas, que en este caso pues, estaríamos dando que el filtro de minimización y el filtro de maximización o de magnificación sería el filtro lineal. Bueno, una vez que hemos definido la textura, tenemos que asignarla como color buffer dentro del frame buffer que queramos. No, para eso está el comando FrameBuffer Texture 2D. Mediante el comando gl FrameBuffer Texture 2D, lo que vamos a hacer es asignarle a un FrameBufferObject la textura que acabamos de definir, pues como, por ejemplo, como color buffer. ¿Cómo se hace? Bueno, pues el comando FrameBuffer Texture 2D se le indica como primer argumento hacia donde lo estamos aplicando, sería hacia el frame buffer que tengamos activo con un bin frame buffer. En el segundo argumento le estamos indicando dentro del frame buffer activo cuál es el buffer que yo estoy realmente describiendo. Si queremos definir cuál es el color buffer en este comando, hay que indicarle pues color attachment. En concreto, color attachment 0. Dentro de los color attachment hay varios porque, como sabemos también, podemos trabajar, a la hora de generar una imagen, podemos trabajar con un buffer único o con un doble buffer. Lo normal es utilizar un doble buffer, pero además también podemos estar generando imágenes en 3 dimensiones, es decir, imágenes estereoscópicas. Y para hacer eso, pues necesitamos un color buffer para el ojo de la izquierda y un color buffer para el ojo de la derecha. Eso hace que, en principio, podamos enganchar la textura que hemos definido aquí a diferentes buffers. En concreto, para un comportamiento normal, un color buffer de trabajo, pues lo indicaríamos mediante glColor Attachment 0. El tercer argumento es indicar el tipo de textura que le vamos a pasar a continuación, que le estaríamos diciendo que es una textura en 2 dimensiones. El cuarto argumento sería la referencia a la textura que hemos definido aquí y que hemos configurado en todas las líneas anteriores. Y el último argumento, el 0, se refiere al nivel de bitmap. Cuando definimos una textura, habíamos visto que jugábamos con niveles de bitmap, con lo cual podemos tener el nivel de bitmap 0, es el que tiene la imagen de mayor tamaño, pero podríamos tener también el bitmap 1, bitmap 2, etcétera, nivel de bitmap mayores. Aquí lo que le estaríamos indicando es en cuál de las versiones de la textura, en qué nivel de bitmap estaríamos, o cuál es el nivel de bitmap que estaríamos enlazando con el FrameBufferObject que tengamos activo. La segunda opción a la hora de crear un buffer que uno asigne a un FrameBufferObject es mediante un render buffer. Con un render buffer, pues podríamos hacerlo de la siguiente forma.
tenemos, igual que siempre, tenemos un comando gen, tenemos el comando gen render buffers, que nos permite definir en una única llamada varios render buffers. El primer argumento es el número de render buffers que queremos crear. El segundo argumento sería el array a las referencias de las variables donde vamos a almacenar estos identificadores. Una vez que lo tenemos generado, pues se puede activar mediante bin render buffer. Con bin render buffer le indicamos que este es el buffer que vamos a tener activo. Y el equivalente al TextImage 2D que usábamos para la versión del buffer basado en textura, pues sería el comando render buffer storage. Con render buffer storage lo que hacemos es definir la información que vamos a almacenar en el buffer y el tamaño del buffer. Le indicamos que es un render buffer, que la información que se va a almacenar, en este caso, por ejemplo, sería el depth component, o sea, vamos a almacenar en este buffer información de la componente Z, de la componente de profundidad, y queremos definir un buffer de 512 píxeles por 512 píxeles. Una vez que hemos creado ya el buffer, de nuevo lo hemos creado vacío, sin contenido, podemos ejecutar el comando framebuffer render buffer, que lo que hace es asignar este buffer a alguno de los buffers del framebuffer object. Es decir, en este caso, por ejemplo, igual que antes poníamos color attachment 0, pues podemos indicarle div attachment, que es una forma de decirle que el buffer que le estamos indicando aquí lo tiene que enlazar, o lo tiene que utilizar dentro de este frame buffer como div buffer, como buffer de profundidad. El div buffer, la información de profundidad, también se puede crear por medio de una textura. Igual que antes podríamos definirnos las texturas con GenTexture, activamos la textura esta como textura 0, la seleccionamos con BinTexture y hacemos un TextImage 2D indicándole que los datos están a nulo y cuál es el tamaño. En este caso, además, se le indica cuál es el contenido, cuál es el formato que debe almacenar en la textura. Y le estamos indicando que el formato no es RGBA, sino que es div component, es decir, que la información que se va a almacenar en esta textura es información de la profundidad de los píxeles que estemos generando. Podemos configurar los filtros de minimización y de magnificación, en este caso como el más cercano, y igual que antes podemos asignar este buffer que acabamos de definir al buffer que queramos en el frame buffer. Eso sería con frame buffer texture 2D. El primer argumento es frame buffer. En el segundo argumento le estaríamos indicando a qué buffer dentro del frame buffer qué buffer dentro del frame buffer estamos intentando asignar. Pues estaríamos en este caso diciendo que lo que viene a continuación se lo vamos a enganchar, se lo vamos a asignar al buffer de profundidad de este frame buffer. Bien, lo siguiente es la descripción de lo que estamos asignando, que le indicaríamos, oye, esto es una textura en 2 dimensiones, este es el identificador de la textura y este es el nivel de bitmap de la textura. Igual que antes conviene ponerle el nivel de bitmap 0, que es el que corresponde al tamaño mayor, en este caso 512 por 512, o al tamaño que le hayamos asignado. Para usar un frame buffer hay que indicar también cuál es, al final, en el proceso de pipeline, qué buffers son los que queremos utilizar. Esto me permite, por ejemplo, indicar, sabemos que podemos decirle que utilice el div buffer simplemente con la opción de activar correspondiente. Sin embargo, le podemos indicar también si queremos que se dibuje sobre un determinado color buffer, si tenemos, por ejemplo, casos de estereoscopía o casos de trabajar con un buffer o con doble buffer, se le puede indicar cuál es el buffer sobre el que queremos volcar el dibujo. Eso se realiza con el comando drawBuffer,
donde le indicamos cuáles son los buffers que vamos a utilizar realmente para almacenar la información del color. Podríamos indicarle algo como este, draw buffers es GL color attachment, indicarle que GL color attachment 0, perdón, indicarle entonces que el destino de la imagen que estemos generando mediante el proceso de renderizado debe ir a este buffer en concreto dentro del frame buffer que tengamos activo. Si queremos redirigirlo toda la generación de imagen hacia la pantalla normal, pues haríamos bin frame buffer con el valor 0. El valor 0 sería el identificador del frame buffer por defecto, que es la consola, que es el monitor. Si queremos redirigir todo el proceso de renderizado hacia un frame buffer diferente, pues haríamos GL bin frame buffer con, en el segundo argumento, el identificador del frame buffer object que queramos activar. Hay una cuestión importante que es el tema del tamaño de la imagen que utilizamos en el proceso de renderizado. El tamaño de la imagen se fija por medio del comando viewport. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, salvo que en todos los casos, en todos los frame buffer objects que yo utilice tengan el mismo tamaño, si no es así, si puedo utilizar frame buffer objects de distinto tamaño, cuando los vaya a activar, tengo que modificar el viewport para que su tamaño corresponda al frame buffer que acabamos de activar. Si queremos redirigir la salida, por ejemplo, al FBO handle, al frame buffer object que hemos definido antes, pues puesto que el tamaño que le hemos dado es de 512 por 512, pues asignaríamos un viewport de anchura 512, altura 512. Cuando volvamos a generar la imagen normal, la que va a aparecer en pantalla, pues tendremos que activar el frame buffer 0 y asignar por el viewport el tamaño que tenía nuestra imagen en general, nuestra pantalla. Bueno, pues entre las subrutinas y los frame buffers tenemos ya las herramientas que nos van a hacer falta para describir el algoritmo básico de generación de sombras, que sería el que se conoce como el algoritmo de shadow map o shadow mapping. Bien, si queremos dibujar una sombra, la sombra consiste en que a la hora de dibujar cada píxel tengo que saber si el píxel está iluminado o el píxel está en una zona de sombra. Cuando el píxel está iluminado, ya hemos visto que la manera de calcular su color era mediante típicamente el modelo de Phong, que sería utilizar la luz ambiental, la luz difusa y la luz especular para calcular el valor de cada píxel. Si el píxel está en una zona de sombra, eso quiere decir que la luz direccional no le da, puesto que debe haber algún objeto intermedio que se interpone y por tanto la luz no incide y deja el píxel en zona de sombra, y tampoco la luz especular, la que provoca los destellos, tampoco tiene sentido en la zona de sombra. Por tanto, el objetivo siempre del shadow mapping es saber si un determinado píxel está en la zona iluminada o en la zona de sombra. Si está en luz iluminada, se calcula el color como siempre, con luz ambiental difusa y especular. Si está en la zona de sombra, el color se calcula únicamente con luz ambiental. No se utilizaría la luz difusa ni la luz especular, puesto que asumimos que, puesto que está en sombra, tenemos algún objeto delante que impide que llegue la luz direccional, que es la que genera los efectos de luz difusa y de luz especular. Bien, ¿cómo lo haríamos? Bueno, pues para calcular eso, es decir, para saber si un determinado píxel está en una zona de sombra o está en una zona de luz, realmente tenemos que generar la imagen en dos pasadas. En la primera pasada lo que vamos a hacer es calcular lo que se ve desde el punto de vista de la luz. Es decir, ¿qué vería un ojo situado en la fuente de luz? Para este ejemplo, donde vemos la tetera de Utah y un toro, pues lo que se ve desde la fuente de luz lo tenemos aquí a la derecha.
como podéis ver, pues tenemos desde el punto de vista de la luz, tenemos que, en primer lugar, la figura del toro que nos está tapando parcialmente la parte de abajo de la tetera. Bien, como digo, para generar la sombra, para generar algo como estas sombras que vemos aquí, necesitamos hacer dos pasadas. En la primera pasada vamos a calcular la imagen que ve la fuente de luz. Si estamos hablando de una fuente de luz puntual, entonces esa imagen deberíamos generarla mediante la proyección en perspectiva, que lo haríamos mediante una llamada a frustrum, es decir, la matriz de proyección que habría que utilizar para generar la imagen desde el punto de vista de la luz debería ser una matriz de proyección de tipo frustrum, de tipo de proyección en perspectiva. Si estamos hablando de luz direccional que venga del infinito, es decir, que todos los rayos son paralelos y vienen del infinito, no es una fuente de luz puntual, sino que todos los rayos vienen en paralelo desde el infinito. Si es así, el cálculo de la función el cálculo de la imagen, desde el punto de vista de la luz, lo haríamos mediante una proyección ortográfica. Realmente lo que necesito, estoy diciendo siempre que voy a calcular la imagen de la escena desde el punto de vista de la luz. No necesito en realidad la imagen como si fuera una foto. En realidad lo que necesito es el valor de profundidad de cada uno de estos píxeles. Es decir, desde este punto de vista, desde el punto de vista donde está la luz, este píxel, que será un píxel que está en esta posición, ¿qué profundidad tiene? Es decir, qué distancia hay ya en coordenadas clip, en coordenadas homogéneas, desde este punto al origen de coordenadas que sería el origen, la fuente de luz. Esa es la información que realmente me hace falta. ¿Por qué? Pues porque el truco, digamos, la idea en la que se basa toda la técnica del shadow mapping consiste en lo siguiente. Imaginaos que quiero calcular la iluminación o el color de un píxel que esté en esta zona. Bien, lo que tengo que hacer es calcular para el píxel que está en esta zona cuál es la distancia hasta el origen de la luz. Si yo tuviera esta distancia, sé además qué posición ve la luz este píxel y posiblemente si está aquí, dentro de lo que sería la imagen que ve la luz, el píxel estaría pues, más o menos en esta posición que os estoy señalando. ¿Qué ocurre? Lo que yo tengo almacenado, lo que voy a tener almacenado es la profundidad, es decir, la distancia que hay de la fuente de luz hacia el píxel iluminado en esa trayectoria, en ese rayo. Si yo considero un punto que esté aquí, realmente el punto equivalente que ve la luz estaría en esta posición. Es decir, este punto está en sombra porque realmente hay un punto que está en la misma línea a partir de la luz que choca contra este objeto que tenemos delante. ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sé que ha chocado contra un objeto que esté delante? Bueno, pues porque yo he almacenado la profundidad a la que se encuentra cada píxel. Si yo tengo para este píxel que corresponde a estas coordenadas, una profundidad que corresponde a esta distancia y ahora para un píxel que esté aquí yo calculo la distancia y me da una distancia obviamente mayor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si la distancia a la que se encuentra el píxel desde el origen de la luz es mayor que la que está aquí almacenada, es porque este píxel está en sombra. Mientras que si es menor o igual, en principio deberíamos pensar en que sería igual, entonces un píxel cuyo cálculo de la profundidad me dé la misma profundidad que tengo almacenada aquí, ese píxel debería estar en la zona iluminada. Para generar todo esto, para generar las dos imágenes, ya digo que hay que hacer dos pasadas. En una primera imagen, en una primera pasada generar la imagen desde el punto de vista de la luz y en una segunda pasada generar la imagen desde el punto de vista del observador. Para poder hacer eso necesito una serie de matrices de transformación. Para empezar, los píxeles que estoy analizando son píxeles que pertenecen a una malla de un determinado objeto. Sabemos que en principio los vértices de esa malla
estarán localizados, tendrán sus coordenadas en el sistema de coordenadas local del objeto al que pertenece, del mesh, de la malla que me describe ese objeto. Bueno, pues necesitamos la matriz model, que lo que hace es transformar desde el sistema de coordenadas local del objeto al sistema de coordenadas de la escena. Bien, después tengo un light view. Light view va a ser la matriz de transformación que me pasa del sistema de coordenadas de la escena al sistema de coordenadas de la luz, del foco de la luz. Eso lo hacemos mediante la matriz light view. Y puesto que estamos generando una imagen, necesito saber cuál es el procedimiento de proyección. Estamos haciendo un model view projection, solo que en este caso ese model view projection lo estamos haciendo desde el punto de vista de la luz, desde la posición del foco de la luz. Igual que tenemos model light view en este caso, tenemos un light projection que corresponde a la proyección necesaria para transformar las coordenadas del observador de la luz, del observador que está en el punto de la luz, para transformar ese sistema de coordenadas en el sistema de coordenadas homogéneo y que responda al volumen de recorte o clipping volume. Tenemos también, como siempre, la matriz view y la matriz projection, que son las matrices que vamos a utilizar para generar la imagen desde el punto de vista del observador. Es decir, la matriz view va a ser la matriz de transformación entre coordenadas de escena y coordenadas de observador. La matriz projection va a ser la matriz, típicamente la matriz en perspectiva, que me hace la transformación entre coordenadas de observador y coordenadas clip, coordenadas homogéneas. Cuando queramos hacer la primera pasada y generar la imagen desde el punto de vista de la luz, bueno, pues esa transformación model view projection la haremos con las matrices desde el punto de vista de la luz. Es decir, ese model view projection desde el punto de vista de la luz lo haríamos mediante model por light view por light projection. Mientras que para hacer la segunda pasada vamos a hacerlo pues, como una generación de imagen normal, donde la proyección, la transformación model view projection se realiza con los valores de la matriz view y de la matriz projection correspondiente a las transformaciones desde el sistema de coordenadas de la escena hasta el sistema de coordenadas del observador. Cuando hagamos la segunda pasada, lo que voy a hacer es lo siguiente. En el fragment shader, cada vez que yo vaya a analizar, cada vez que yo vaya a generar el color de un píxel, lo que voy a hacer es calcular la profundidad de ese píxel respecto de la luz. Es decir, vamos a calcular la distancia a la que se encuentra ese píxel hasta el foco de la luz. Para hacer eso, para calcular esa distancia, lo que necesito es multiplicar la posición del píxel por la matriz de transformación light MVP. De esta manera lo que tendríamos serían las coordenadas clip de ese píxel en el sistema de coordenadas de la luz. O en el sistema de coordenadas clip correspondiente al punto de vista de la luz. Estas coordenadas estarán situadas entre -1 y 1. Para obtener coordenadas de textura donde buscar la información asociada a ese píxel, debemos hacer una transformación de esas coordenadas que se encuentran entre -1 y 1, pasarle en valores entre 0 y 1. Esto no es más que multiplicar por 0,5 y sumar 0,5. Bien, dado un píxel P, que podría estar por ejemplo aquí, a partir de sus coordenadas locales, que sería en este caso un píxel correspondiente a la malla de la tetera, pues a partir de esas coordenadas locales yo puedo multiplicar por la matriz light MVP y obtener entonces la posición de ese píxel en la imagen vista desde el punto de vista de la luz. Una vez que yo tengo esa posición, puedo irme a la imagen generada en la primera pasada y buscar ahí cuál es la distancia que hay almacenada para esa coordenada. Esa distancia debería ser la profundidad, en principio, no de este píxel, sino de este, que es el que lo está tapando. Por tanto, una vez que yo conozca la profundidad asociada a esta coordenada, lo que tengo que hacer es compararla con la profundidad que hay desde este punto realmente hasta la luz.
Si el punto es más lejano que lo que yo tengo almacenado, entonces el punto está en sombra. Mientras que si el punto tiene el mismo valor o valor igual, el punto estará en zona de luz. Bueno, pues vamos a pasar todo esto a código. Dentro de lo que sería el código a desarrollar en la CPU, haríamos lo siguiente. Me creo el frame buffer object, activo el frame buffer object, me genero una textura para almacenar la información de profundidad, en texture, la activo como textura 0, la enlazo con bin-texture y a continuación defino el contenido mediante un textimage 2D. Con textimage 2D le decimos tip component, esto será lo que va a almacenar la textura asociada al buffer de profundidad dentro del frame buffer que yo estoy definiendo. Como vemos, pues los datos se ponen a nulo, indicando que simplemente estamos dimensionando la textura, pero no dándole los valores, no almacenando valores en esa textura en ese momento. Shadow Map Width y Shadow Map Height se refieren al tamaño de la textura que estoy definiendo, que va a ser donde se almacene el resultado de esa primera pasada de generación de imagen. La configuración de este buffer de profundidad en cuanto a los parámetros de filtrado, pues es esta que tenemos aquí. Indicándoles que, bueno, en el caso en el que a la hora de generar la imagen de la profundidad, pues algo se quede fuera, es decir, parte de la imagen se me quede fuera, todo aquello que queda fuera voy a darle una profundidad 1, es decir, voy a asumir que está con profundidad máxima, con la mayor lejanía posible. Hay que tener en cuenta que los valores estos se almacenan ya en coordenadas clip, en coordenadas homogéneas, que el valor 1 de la componente z indicaría que la profundidad es la profundidad máxima, de manera que al hacer cualquier comparación, todo lo que quede por fuera, en principio, podríamos considerarlo como que está iluminado. Para hacer eso, la técnica de wrapping que se utiliza es clamp to border, es decir, en caso de salirme de la textura, el resultado que te voy a dar va a ser el almacenado dentro de la variable border color. En border color, el valor que le hemos dado es 1, 1, 1, 1, por tanto, la componente z que vamos a almacenar, que sería esta que tenemos aquí, en principio tendría el valor 1 que indicaría la profundidad máxima. Bueno, una vez que ya he definido la textura, tendría que asignarla, enlazarla como buffer de profundidad con el frame buffer que me he generado antes. Eso, como hemos visto, podemos hacerlo con el comando frame buffer texture. Vamos a indicarle también, entre los buffers que queremos colorear, digamos, se le indica en este caso no one. ¿Por qué? Como hemos visto antes, que el comando drawBuffer le decíamos cuáles eran los buffers dentro del frame buffer object que tenemos activo, cuál es el buffer sobre el que vamos a generar la imagen, el buffer al que le vamos a copiar la imagen. Al indicarle no one, eso quiere decir que no vamos a rellenar, que el fragment shader, por ejemplo, no se va a dedicar a almacenar el valor del color, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque realmente no nos hace falta. En la primera pasada lo que me interesa es exclusivamente el valor de la profundidad. No necesito almacenar la información respecto al color y por tanto en el drawBuffer se le indica GL-No-One y por tanto a partir de ahí se asume que los fragment shaders no tienen por qué generar color. Una vez que ya tengo todo configurado, puedo darle de nuevo bin frame buffer 0, que sería la manera de indicar que volvemos a tener como destino del proceso de renderizado el frame buffer por defecto que corresponde a la imagen que se muestra en pantalla. Bueno, una vez que ya hemos hecho todo eso, vamos a generar
los valores de la matriz View y la matriz de proyección respecto de la luz. Vamos a calcular también la matriz MVP respecto de la luz. Y vamos a lanzar el proceso de dibujo. Como ya he dicho, hay que hacerlo en 2 pasadas. En la primera pasada, pues activamos el frame buffer auxiliar que vamos a utilizar para la sombra. Este es el frame buffer donde vamos a almacenar la información de la profundidad desde el punto de vista de la luz. Activamos ese frame buffer, le damos un GL clear, es decir, borramos toda la información que tuviéramos previamente. Le indicamos que vamos a utilizar como subrutina recordDev. Ahora veremos cómo hemos programado los shaders, pero hay una subrutina que se puede lanzar con 2 funciones diferentes. Una es la función recordDev, que simplemente se va a almacenar la profundidad, y la otra es la que calcula la luz de la manera normal mediante la técnica de la iluminación del fondo. Una cuestión interesante es que en este momento, en este punto, activamos la opción de Cool Face sobre las caras frontales en lugar de sobre la cara posterior. Luego os hablaré de esto. Esto tiene que ver con evitar un problema que se conoce como shadow acné, que os explicaré enseguida. Bien, una vez que tengo asignado ya este frame buffer, he indicado cuál es el valor de la variable uniforme subrutina asociada, he limpiado el contenido de los buffers, he indicado que el cooling que vamos a hacer se va a referir a las caras frontales. Es importante asignar el viewport. Al darle al comando viewport le estamos indicando cuál es el tamaño de la imagen que vamos a crear, y puede ser diferente el tamaño de la imagen que mostramos en pantalla del tamaño de la imagen que utilizamos o que generamos para generar las texturas. Este sería un tamaño distinto entre 0,0 y Shadow Map Width y Shadow Map Height. Una vez que ya tengo todo esto configurado, simplemente pido dibujar la escena. Vamos al comando Draw y le estaríamos pasando, para hacer esta primera pasada, los valores asociados al punto de vista de la luz. Serían pues el Model View Projection desde el punto de vista de la luz, la matriz View desde el punto de vista de la luz y la matriz de proyección desde el punto de vista de la luz. En la segunda pasada, para realizar la segunda pasada, hacemos lo siguiente. Activamos el frame buffer 0, limpiamos el buffer, volvemos a colocar la opción de Cool Face a GL Back, perdón, es decir, que lo que se elimine, lo que no se dibuje, sean los triángulos, las primitivas que vemos por la cara de detrás. Como subrutina ahora, en lugar del recordDev que teníamos aquí, pues ahora hacemos, lanzamos la función ShadeWithShadow, le indicamos que la variable uniforme ShadowMap tiene el valor 0, corresponderá a la textura activa 0. Hay que volver a dimensionar el viewport para indicarle que ahora, puesto que vamos a dirigir el proceso de renderizado hacia el monitor, necesitamos el tamaño de ventana de la imagen que estamos generando. Obtenemos los valores de la matriz View y de la matriz de proyección, y también de la matriz Light MVP, que nos va a hacer falta, y lanzamos la escena. Bien, ese sería el proceso de generación de la imagen, el proceso del código del dibujo desde el punto de vista de la CPU. Esto es lo que nosotros escribimos en nuestro código en C++. Bien, ¿qué ocurre con los shaders? Bueno, en el vertex shader asumimos que los atributos de cada vértice pues son su posición y su normal, que eran los atributos que necesitábamos para hacer una iluminación de fondo, una iluminación tipo luz ambiental difusa y especular. En versiones anteriores simplemente le pasábamos la matriz MVP, la Model View Projection. Sin embargo, ahora nos van a hacer falta más matrices. Nos hace falta la matriz View por separado y la matriz Model View por separado.
y también la matriz de transformación de la sombra. Es decir, esto sería la matriz view desde el punto de vista de la luz, lo que llamamos la shadow matrix. Bien, la shadow matrix realmente tiene la transformación completa. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Como salida estamos generando la posición y la normal en coordenadas de observador, como utilizamos en el modelo de iluminación de Phong, con lo cual a partir del vertex normal y el vertex position, al multiplicarlo por la matriz model view, lo que estamos generando es que los vectores n4 y v4 describan la normal y la posición en el sistema de coordenadas del observador. Bueno, normal y position lo teníamos definidos como vec3, por tanto, bueno, quitaríamos la cuarta componente de estos dos vectores que almacenan, como ya digo, la normal y la posición del vértice que estamos analizando ya en coordenadas de observador. A partir de la posición podríamos multiplicar por lo que hemos llamado antes, la Light MVP, es decir, la Model View Projection desde el punto de vista de la luz, y con esto tendríamos la coordenada del vértice desde el punto de vista de la luz, de la imagen que hemos creado para la luz. GL Position, como siempre, pues Model View Projection multiplicado por Vertex Position. ¿Cómo sería el Fragment Shader? El Fragment Shader es un poquito más largo, lo vamos a ver enseguida. ¿Qué recibe como entrada el Fragment Shader? Pues la salida del Vertex Shader, es decir, recibe como entrada la posición en coordenadas de observador, la normal en coordenadas de observador. Estos ya son todos valores interpolados, visto que estamos en el Fragment Shader, interpolados para cada uno de los píxeles que estemos tratando. Shadow Core tendríamos también por interpolación la coordenada del píxel correspondiente a la posición de ese píxel en la imagen que se ha generado en la primera pasada. Eso sería el contenido de Shadow Core, que además está ya en coordenadas clip respecto de esa imagen. Es decir, estará en valores entre -1 y +1. Tenemos Shadow Map, va a ser la textura que hemos almacenado como resultado de la primera pasada. En esa textura, en ese Shadow Map, lo que vamos a hacer es tener almacenado el buffer de profundidad de la primera pasada. Es decir, en una primera pasada hemos almacenado la profundidad, la hemos almacenado en forma de textura 2D y en la segunda pasada lo estamos leyendo, estamos accediendo a ella mediante un objeto sampler 2D que se llama textura 2D. Necesitamos la matriz de transformación al observador, esto nos hacía falta para transformar la información de la luz, la dirección de la luz, desde el sistema de coordenadas de la escena al sistema de coordenadas del observador. Bueno, pondríamos la información respecto de la luz, con su luz ambiental, difusa, especular y su factor de brillo. Tenemos la información respecto al material, que tendríamos aquí pues la respuesta de la luz difusa, especular y ambiental. Tenemos como salida el fragment color, es decir, el color del píxel que queremos generar. Tendremos diffuse and specular, va a ser una función que me permite calcular el modelo de iluminación de Phong, pero calculando solamente la parte de luz difusa y de luz especular, es decir, la luz ambiental la vamos a dejar fuera. ¿Por qué razón? Pues porque la luz ambiental se aplica tanto en zona de luz como en zona de sombra, mientras que la luz difusa y especular solamente vamos a utilizarla en zona de luz. Definimos la subrutina RenderPassType, que es una función, una plantilla que me define una función que no tiene argumentos y que me devuelve un void. Definimos la variable uniforme RenderPass como una referencia a una función que cumple con esta plantilla, subrutina de tipo RenderPassType o RenderPassType. Y ahora definimos esas dos opciones. Por un lado, RecordDepth. RecordDepth es lo que hacemos en la primera pasada. En la primera pasada, puesto que no hay que calcular el color de la imagen, sino que lo único que quiero almacenar es la información respecto de la profundidad, pues realmente RecordDepth no hace nada. Fijaos, no almacena realmente
el color, que es lo que debería hacer aquí, puesto que no nos interesa el valor del color. Y para almacenar el color de la profundidad, realmente eso no es algo que hagamos en el Fragment Shader. Para almacenar el color de la profundidad, eso se almacena directamente al tener activa la función, la opción, perdón, del deep test. Si hemos activado la opción de realizar un deep test, entonces el proceso de renderizado en el Fragment Shader no solamente calcula el color, sino que automáticamente, por eso aquí no hay código, automáticamente la profundidad se almacena en el buffer de profundidad. En la segunda pasada, ese render pass, esta variable uniforme render pass, lo que tendrá será una referencia a esta función que tenemos aquí, que es la encargada realmente de decidir si cada píxel hay que dibujarlo en luz o en sombra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, efecto de luz ambiental, pues tendríamos, como siempre, luz ambiental por propiedad de material respecto de luz ambiental. Este color que sale ahí es un color que tendríamos tanto en sombra como en luz. De hecho, este sería el color que tendríamos en una zona exclusivamente de sombra. ¿Qué pasa si el píxel, si el fragmento que estamos analizando está en zona de luz? Bueno, pues que habría que calcular el efecto de la luz difusa y de la luz especular y habría que sumárselo. Es decir, tendríamos que en caso de estar en sombra el color es simplemente ambient, en caso de estar en luz el color sería ambient más diff and spec. Bien. ¿Cómo sé yo si estoy en zona de luz o en zona de sombra? Fijaos, voy a calcular una variable shadow que vamos a va a tener el valor 1 si el píxel se encuentra en la luz y el valor 0 si el píxel se encuentra en la sombra. De manera que el color del píxel va a ser shadow por diff and spec más ambient. Si shadow vale 0, todo esto valdrá simplemente ambient y estaremos dibujando el píxel en sombra. Si shadow vale 1, haríamos 1 por diff and spec, y el resultado sería el color que haya dado más la luz difusa más la luz especular. Si además le sumamos el color como efecto de la luz ambiental, tendremos el efecto completo de luz ambiental difusa especular para generar el color de la zona de luz. Bueno, pues por último, y lo más importante en cuanto a todo esto, ¿cómo sé si el píxel está en zona de sombra o en zona de luz? Pues para hacer eso, lo que hago es lo siguiente. Las coordenadas de sombra, estas serían las coordenadas del píxel en el sistema de coordenadas homogéneo de la imagen generada desde el punto de vista de la luz, pues vamos a pasarla a un valor entre 0 y 1. Vamos a pasar las coordenadas x a un valor entre 0 y 1. ¿Cómo lo haríamos? Pues para hacerlo tenemos que dividir por la coordenada w. Esto dará un valor entre menos 1 y más 1. Al multiplicarlo por 0,5 tendremos un valor entre menos 0,5 y más 0,5. Al sumarle más 0,5 tendremos un valor entre 0 y 1. Eso lo hacemos para la coordenada x, para la coordenada y y para la coordenada z. Después de hacer estas tres expresiones, lo que tenemos calculado son las coordenadas x, y z del píxel en valores, en coordenadas donde ya los puedo buscar en la textura. Pues las coordenadas de textura tienen que estar entre 0 y 1. Al buscar las coordenadas x, y en la textura, haríamos una llamada a la función texture con shadow map, con la textura donde hemos almacenado la profundidad. Buscaríamos el valor de la coordenada x y la coordenada y. En esa textura hemos dicho que lo que queríamos almacenar era valor de profundidad. Eso lo hemos indicado al definir la textura. Por tanto, la información que me devuelve texture, que en principio debería ser un color y debería tener la componente R, G y B, bueno, pues realmente lo que estoy pidiendo es la componente Z. Esto equivaldría a tenerlo almacenado pues como si fuera el valor de la componente blue. Pero en definitiva, hago una llamada a texture, es decir, busco en la textura donde tengo almacenada la profundidad la coordenada correspondiente al píxel que estoy analizando y me quedo
con la componente z que tiene la profundidad. Esta componente z, que tendrá la profundidad entre un valor 0 y un valor 1, la voy a comparar con la profundidad que yo he calculado aquí de mi píxel. ¿Qué pasa si la profundidad que tengo almacenada es menor que shadow core z? Bueno, pues si esta coordenada es menor, quiere decir que el píxel está más lejos que el píxel correspondiente visto desde el punto de vista de la luz. Es decir, hay algo que se interpone entre el píxel y la luz. Y por tanto, el píxel está en sombra. Por tanto, shadow vale 0. Que no es así. Que resulta que la profundidad del píxel es mayor o igual, que la profundidad del píxel es menor o igual que la profundidad que tengo almacenada como textura. Pues en ese caso, shadow valdrá 1,0 y el píxel estará en la zona de luz. Bueno, pues de esta forma, en esas dos pasadas, se calcularía todo el efecto de la sombra. Podríamos calcular si un determinado píxel está en la sombra o está en la luz. Bien, este método básico tiene dos problemas que vamos a comentar. Primero, el problema se conoce como shadow acne. El shadow acne es esto que tenemos aquí. Es este efecto que tenemos aquí, donde las sombras se dibujan como sombras, hasta ahí ningún problema, pero sin embargo, cuando vamos a dibujar los píxeles que están en luz, resulta que algunos aparecen como si estuvieran iluminados y los otros aparecen como si estuvieran en sombra. Con lo cual, la imagen iluminada aparece con rayitas, puntitos, etc. Eso es lo que se conoce como el shadow acne. ¿A qué se debe este shadow acne? ¿A qué se debe este efecto? ¿A qué se debe que estos puntos parezcan que están en sombra? Pues tiene que ver con esto que está aquí explicado. Bien, cuando uno genera la imagen desde el punto de vista de la luz, lo estamos viendo desde los rayos que vienen para acá, cada píxel de la luz es estas rayitas que tenemos aquí, almacena la profundidad que se ve desde ese píxel a la luz. Si tenemos que el foco de luz está por aquí, o el campo de luz se toma desde una posición que está por aquí, pues yo calcularía la profundidad de este píxel, sería un valor, de este píxel sería este valor y de este píxel sería este valor. Como las imágenes tienen una cierta granularidad, pues estos serían en principio píxeles diferentes. Sería un píxel, otro píxel y otro píxel. ¿Qué pasa cuando empezamos a ver las cosas no desde el punto de vista de la luz, sino desde otra orientación? Bueno, desde otra orientación resulta que yo tengo que ver estos píxeles de aquí y estos píxeles de aquí. ¿Qué ocurre? Pues que estos píxeles de aquí, cuando yo calculo su profundidad comparada con la de la luz, resulta que están más cerca de la luz. Por tanto, en la comparación que hemos visto, en esta comparación, si shadow core z es menor que shadow depth, es decir, si estoy más cerca estos puntos de la luz de lo que está el punto que yo tenía almacenado, que era este de aquí, entonces esto se ilumina. Lo que tenéis aquí, la raya gruesa en negro, serían puntos que sí los vamos a dibujar como puntos iluminados. Sin embargo, ¿qué ocurre con los puntos que están aquí? Con los puntos que están aquí, cuando uno calcula su distancia al foco de luz, resulta que estos puntos tienen una profundidad mayor que este tramo de aquí. Luego, la profundidad aquí es mayor, shadow core z es mayor que shadow depth. Y por tanto te dice que la sombra va a estar a 0 y que solamente se va a dibujar luz ambiental, es decir, se va a dibujar en zona de sombra. El efecto que tenemos entonces es que los píxeles que corresponden a este segmento amarillo se dibujan como píxeles de sombra, mientras que los que tenemos en este tramo negro se dibujarían como píxeles iluminados. El aspecto final es algo como vemos aquí, es decir, se va mutando entre en toda la zona que debería estar iluminada, pues realmente lo que tienen son trocitos de iluminado y de no iluminado. ¿Cómo se evita esto? Hay una forma muy sencilla que consiste en que en lugar de calcular la profundidad de esta cara,
lo que hacemos es darle la vuelta al Cool Face que estábamos utilizando. El Cool Face es la opción que indicamos para no considerar aquellas primitivas que vemos por su cara posterior. De esa forma me ahorro tener que dibujar toda la cara posterior de un objeto porque sé que la cara que yo veo por delante me va a tapar todas esas primitivas de la cara trasera. Bien, a la hora de calcular la profundidad, sin embargo, me interesa hacerlo al revés. Es decir, que cuando yo genere la imagen desde el punto de vista de la luz, esa profundidad no corresponda a los puntos de las primitivas frontales, de las que veo de cara, las que veo de la parte delante del objeto, sino a las de detrás. ¿Qué ocurriría si yo, en lugar de calcular la profundidad de estos puntos, o de este punto y de este punto, hubiera calculado la profundidad de este punto y de este punto? Pues que cuando yo comparara la profundidad de este punto, sería algo así, con todos los puntos de aquí, resultaría que todos estos puntos tienen una profundidad menor que la del de aquí, y por tanto todos estarían iluminados. Y aquí igual y aquí igual. Y estaríamos eliminando este efecto del shadow acne. En realidad lo estaríamos eliminando, este efecto se elimina, y aquí se puede ver un poquito o entender un poquito mejor esto, siempre y cuando esta cara de aquí abajo no esté por aquí. Si tuviera la cara pegada aquí arriba, entonces volvería a tener ese efecto del shadow acne. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si yo tengo un objeto que es muy fino, podríamos decir que es afilado, si tengo un objeto tipo una cuchilla o un plano solamente, algo que realmente es muy fino, tiene un grosor muy fino, puedo seguir encontrándome con problemas de shadow acne. Bien, para evitar el problema del shadow acne se utiliza esta técnica de cambiar la opción de Cool Face de GLBack por GLFront a la hora de calcular la profundidad, pero aún así nos podemos encontrar con que en los puntos, digamos, frontera entre luz y sombra, o entre los bordes, realmente en los bordes de los objetos, pueden seguir apareciendo problemas de shadow acne. Otra opción para evitar el shadow acne es, y para evitar además este efecto que tienen los cuerpos que son demasiado finos, que están como afilados, es introducir un offset. Introducir un offset, ¿qué sería? Pues dentro de esta comparación que el shadow depth le añadiéramos un factor de desplazamiento. Eso se puede hacer mediante el comando polygon offset dentro de nuestro código de CPU. También realmente se podría hacer de manera directa aplicando ese desplazamiento en esta ecuación. Bien, esto lo que genera como efecto asociado es que estamos desplazando ligeramente la luz, la sombra. Esto resuelve en gran parte el problema del shadow acne, pero nos podemos encontrar con otro efecto indeseado, que tiene su gracia, que es este que vemos aquí. Y es que al meter el desplazamiento de la sombra para disminuir el efecto del shadow acne, estoy separando la sombra del cuerpo. Eso es lo que se conoce como Peter Panning, que es como recordando al personaje de Peter Pan que en la primera escena pues va buscando su sombra porque se la ha despegado de su cuerpo. Bueno, pues este efecto es así, es decir, al poner este desplazamiento nos vamos a encontrar con que las sombras se desplazan de los cuerpos. En realidad, a su vez, para evitar este desplazamiento lo está dando ahí realmente porque lo que tenemos aquí es solamente un plano. Si en lugar de un plano tuviéramos un volumen, es decir, si esto fuera una pared con un determinado grosor, este desplazamiento se produciría respecto de la pared que tengamos en este lado. Luego no estamos separando, digamos, aunque la sombra se esté separando, esa separación queda oculta por el propio objeto.
Bien. Pero con estas, ya digo, con estas dos técnicas, con la modificación del Cool Face y con el desplazamiento, podemos evitar el problema del shadow acné. Pero el problema fundamental de las técnicas de generación de sombras es lo que se conoce, bueno, es el problema del aliasing. El problema del aliasing es este que vemos aquí. El aliasing provoca que las sombras tengan un pixelado muy evidente. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué se ven los píxeles aquí? Pues porque estos píxeles corresponden, porque esta escalera de píxeles que vemos aquí, se corresponden con la imagen que estamos proyectando desde el punto de vista de la luz. Esto, desde el punto de vista de la luz, posiblemente sea un píxel suelto. Sin embargo, desde el punto de vista de nuestro observador, si nos estamos acercando a la tetera, pues estamos viendo todos estos puntos con una resolución mucho mayor. Y lo que desde el punto de vista de la luz, puesto que está alejado, a lo mejor es un único píxel, nosotros cuando nos acercamos tenemos un buen número de píxeles, algo de un tamaño mucho mayor. Con lo cual ese efecto del aliasing es bastante evidente. Para reducir el problema de aliasing, bueno, pues lo que se hace es desarrollar diferentes técnicas de anti-aliasing que suponen pues, modificaciones a esta versión básica del algoritmo de generación de imágenes del shadow mapping. El primero de las técnicas que vamos a ver como técnica de anti-aliasing es lo que se conoce como percentage closer filtering. Es filtrado por el porcentaje de los píxeles más cercanos. ¿En qué consiste esto? Pues básicamente a la hora de decidir si un punto está en sombra o no, es decir, si vamos para atrás, a la hora de decidir si un punto, por ejemplo, en este piquito está en sombra o no, no solo vamos a tener información o no solo vamos a considerar información de ese píxel, sino que vamos a tomar información de los píxeles más cercanos. Si un punto como un píxel como este, por ejemplo, si todos los píxeles que tiene alrededor están iluminados, pues nos va a salir que el píxel está iluminado y por tanto ya está. Toda la zona esta quedará iluminada igualmente. Si un píxel está en esta zona y al hacer la comparación nos sabe que está en sombra, si comparamos con los de alrededor nos saldrá que todo su alrededor está en sombra y por tanto lo dibujaremos en sombra y estará perfectamente. Pero los píxeles que estén en la zona del borde de la imagen me va a permitir, mediante esta técnica de PCF, calcular una especie de porcentaje de sombra. En lugar de decir si está en sombra, que la salida sea sí o no, y que sea 0 o 1, como hemos visto antes, que era esa variable shadow que veíamos en el fragment shader, pues en lugar de tener un valor entre 0 y 1, o sea, un valor de 0 o 1, queremos que tome un valor entre 0 y 1. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es comparar el píxel con los píxeles que le rodean y vamos a calcular el valor de shadow como una media de los valores de shadow de los píxeles que están alrededor. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues para hacer eso necesito modificar la manera en que voy a leer los datos de la textura. Para empezar, necesito que al leer la textura, lo que quiero ahora no es leer el valor de la profundidad almacenado, sino que directamente quiero que me compare el valor que tiene almacenado con un valor que yo le dé y me devuelva 0 o 1 en función de si la comparación es que el valor que yo le he dado es menor o no. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues para empezar, vamos a configurar los filtros de magnificación y de minimización como filtros lineales. Le indicamos que el modo de textura vamos a asignarlo como comparación. Vamos a indicarle mediante esta tercera función que vemos aquí que el modo de comparación va a ser referencia ref to texture. Ref to texture, ¿qué quiere decir? Pues que vamos a comparar
el contenido de la textura con un valor de referencia que le vamos a pasar. Debemos indicarle también esta comparación con qué función le vamos a hacer. Vamos a indicar que vamos a usarla con el valor menor. De esta forma, en lugar de obtener, o sea, en lugar de leer la textura y obtener del proceso de lectura el valor de la profundidad y compararlo, vamos a hacer todo eso en una única llamada a una función, a la función textura, donde lo que vamos a hacer es pasarle tanto la coordenada de textura como el valor con el que quiero comparar. Va a comparar el valor almacenado en la textura con el valor que yo le paso como referencia y el resultado va a ser un boolean, va a ser o 0 o 1. Bien, para poder utilizar esto hay que indicarle que la textura ahora no va a ser un objeto sampler 2D, sino un tipo de textura especial que se denomina sampler 2D shadow. Con sampler 2D shadow podemos hacer un acceso a la textura que en lugar de tener dos componentes, que serían la X y la Y, vamos a hacer una llamada a la textura con tres componentes. ¿Por qué razón? Porque el resultado de la lectura del comando texture, en este caso, no va a ser el valor almacenado en la textura, sino el resultado de la comparación de ese valor con el valor de referencia que yo le pase. La función a utilizar pues, sería texture. Ahora veremos por qué utiliza texture-proc. Con texture yo le indicaría cuál es la textura sobre la que quiero calcular el valor, la textura en la que están almacenados los valores de profundidad, que esto, como vemos arriba, ya no es un sampler 2D, sino un sampler 2D shadow. Y en la coordenada de textura no le estoy pasando las coordenadas x, y, sino le estoy pasando las coordenadas x, y, z. Al darle texture proc, esto es por la proyección, lo que le estamos indicando es que realmente en este cálculo lo que le estamos pasando no son x y z, le estamos pasando x, y, z, w y tiene que calcular x, y, z dividiendo por w. Esto es aplicando la proyección a las coordenadas que se le están pasando. El resultado es que al hacer la proyección dividido por w, yo le estoy pasando entonces ya los valores de x, de y, de z, busca el valor almacenado en las coordenadas x, y, ese valor que tiene almacenado con la coordenada x, y, lo compara con el valor de la coordenada z y el resultado de la función de comparación que le hemos dicho que era la función GLLES, es decir, utilizar el menor para la comparación, el resultado es que o es menor o no es menor, es decir, el resultado va a ser o 0 o 1. Que esa es la matriz, el valor de shadow que tenemos aquí. Bien, ¿y qué efecto tiene esto? ¿Por qué esto es interesante? Pues porque ahora vamos a hacer algo distinto. En lugar de hacer... Bueno, por cierto, esta versión que tenemos aquí tiene un efecto interesante. Si le hemos dado un filtro lineal, si en la aplicación de las texturas le hemos dado como filtro de magnificación y de minimización un filtro lineal, lo que ocurre es que la textura no da como resultado un único valor, o sea, no hace una única comparación, que sería el resultado del filtro nearest, sino que hace una interpolación entre los cuatro valores que tienes más cercanos. Como lo que estamos haciendo es una interpolación entre los cuatro valores más cercanos, al utilizar el filtro lineal, el resultado ya no va a ser un valor de o 0 o 1, sino un valor interpolado entre los valores 0 y 1 que tenemos en esos cuatro píxeles. En realidad, normalmente utilizando 4 píxeles, el anti-aliasing que se genera no es demasiado bueno porque normalmente la frontera de la sombra pues tiene más de 4 píxeles. Lo que se hace normalmente es ampliar la zona en la que queremos interpolar. Para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente.
Imaginaos que el punto que yo estoy intentando ver, si está en sombra o está en luz, es este que tenemos aquí indicado. Al haberle hecho un filtro lineal, la versión inicial que os he puesto lo que haría es calcular, comparar la profundidad z en estos 4 puntos, indicar si, bueno, aquí nos podemos encontrar con que en los 4 estamos en sombra, por tanto en los 4 daría un valor 0 y la media de esos 4 daría valor 0. Pero también nos podríamos encontrar con que hay 1 en sombra y 3 en luz. En ese caso tendríamos que la media sería 1, 1, 1, 0, por tanto nos daría como resultado 0,75. O que hay 2 en luz y 2 en sombra, entonces nos daría como resultado 0,50. Es decir, esta versión que tenemos aquí, los valores posibles que nos va a dar Shadow son 0 si está totalmente en sombra, si los 4 puntos están en sombra, 0,25 si hay un punto en sombra si hay 3 puntos en sombra y 1 en luz, 0,5 si está mitad en sombra, mitad en luz, 0,75 si están 3 en luz y 1 en sombra, o 1 cuando todos los puntos están en luz. Para ampliar el espacio donde hago la interpolación, lo que voy a hacer es añadir desplazamientos. Es decir, voy a coger este píxel y lo voy a desplazar en diagonal en estas 4 diagonales. De manera que este punto vamos a pasarlo ahora aquí. Al pasarlo aquí y hacer la interpolación lineal, estoy haciendo una interpolación lineal entre esos 4 puntos. Al desplazarme aquí, la interpolación lineal me hace una interpolación lineal de estos 4 puntos. Al desplazarme aquí de estos 4 puntos y al desplazarme aquí de estos 4. Conclusión, si yo hago, en lugar de hacer una búsqueda de este valor, desplazo en diagonal un píxel hacia los lados, pues en lugar de hacer una interpolación de 4 puntos, estoy haciendo una interpolación de 16 y tendré una técnica de anti-aliasing mucho más suave. ¿Cómo hago eso? Pues igual que le hemos dado antes Texture Proc, ahora lo que hacemos es Texture Proc Offset, donde Offset sería el tercer componente, indica este desplazamiento que hemos visto. Pues le estaremos indicando el desplazamiento menos 1, menos 1, menos 1, más 1, más 1, más 1, más 1, menos 1. Después de esto tendré que cada una de estas llamadas al Texture Proc Offset genera valores de 0, 0,25, 0,5, 0,75 o 1. Si sumo los 4 y divido entre 4, tendré una variedad bastante mayor de posibles valores intermedios entre el valor 0 y el valor 1. Finalmente utilizo este valor de Shadow, igual que antes, para multiplicarlo por Different Speed y sumarle luz ambiental. Bueno, pues con esta técnica se consigue suavizar la línea de la sombra y evitar en cierta cantidad este problema de aliasing. Esta técnica de PCF es bastante sencilla, no supone mucho cambio en cuanto a código, pero también tiene sus pegas. La pega principal es que lo que en la técnica básica se resuelve haciendo una única lectura a la textura, ahora en esta técnica PCF resulta que cada píxel requiere analizar 16 píxeles en la textura. Evidentemente esto es más lento. Además, en una zona que se encuentre claramente en sombra, los 16 píxeles van a dar que están en sombra y por tanto el resultado será 0, aunque para obtener ese 0 tendríamos que hacer la media de 16 valores, que todos ellos sean 0. Cuando estamos en la luz pasa exactamente lo mismo. Los 16 valores van a tener el valor 1 porque claramente el píxel está en la zona de luz. Y eso es algo que se va a repetir para todos y cada uno de los píxeles que yo vaya a analizar. ¿Se puede mejorar esto? Bueno, pues la técnica que vamos a ver, en este caso no vamos a verla con mucho detalle porque es un poquito más liosa, se conoce como random sampling, tiene como objetivo evitar hacer tantas comparaciones en todos los vértices. La idea es que se van a hacer las comparaciones en pocos vértices y si el resultado de esas pocas comparaciones es que o bien claramente está en la sombra o claramente está en la luz, es decir, que si el resultado de esa
interpolaciones sobre pocos puntos es 0 o es 1, entonces no se interpola más. Se asume que están claramente los puntos en una zona de sombra o de luz y que por mucho que uno interpole no vamos a salir de ahí. No es necesario hacer más interpolaciones. Sin embargo, si los valores no son o 0 o 1, entonces lo que me interesa es hacer que esa interpolación abarque a más píxeles. De hecho, para que el suavizado se vea con un efecto más aleatorio, se utilizan patrones aleatorios precisamente para calcular los desplazamientos de los píxeles. Lo que aquí hemos visto como un desplazamiento de 1, 1 o más 1 más 1, más 1 menos 1, menos 1 menos 1 o menos 1 más 1, pues lo vamos a hacer desde con valores mucho más aleatorios, de manera que este píxel que queremos calcular, pues vamos a calcularlo, bueno, pues a lo mejor con un desplazamiento aquí, allí, allí, es decir, que vamos a barrer una zona más amplia. Para hacer eso, lo que necesitamos es tener almacenados los patrones aleatorios que vamos a utilizar. En el código que os pongo ahí, el primer paso consiste en generar esos patrones aleatorios. Esto es lo que hacemos mediante la función, esto sería el código a generar en la CPU o código a ejecutar en la CPU. Vamos a generar mediante esta función el array, perdón, estamos aquí, el array de datos aleatorios. Los datos aleatorios, que están aquí de una manera un poquito extraña, realmente lo que estamos haciendo es esto. Me voy a saltar un poco el código, porque ya os digo que la técnica es un poco más complicada, pero realmente lo que estamos haciendo es generar algo como esto. Tenemos un espacio de parámetros, UV. Inicialmente lo que hacemos es considerar desplazamientos con valores fijos, que serían los centros de los píxeles que tenemos alrededor. Sobre eso lo que hacemos es añadir un componente aleatorio, un nuevo desplazamiento aleatorio respecto de cada píxel. Y por último, pasar esto que está en un espacio paramétrico UV a coordenadas circulares. ¿Por qué? Porque mediante coordenadas circulares conseguimos que los desplazamientos que analizamos pues sean pues tenga esa mayor distancia a la hora de calcular la interpolación que me va a permitir desarrollar ese anti-aliasing. Todos los métodos de anti-aliasing se basan siempre en hacer varios cálculos sobre puntos cercanos y hacer una media, una interpolación entre los valores más cercanos. ¿Cómo funciona esta técnica realmente? Pues consiste en que para cada píxel lo que hago es comparar a lo mejor con los 4 píxeles generados aleatoriamente más cercanos, y solo en caso en el que el resultado no sea ni 0 ni 1 estrictamente, es decir, que tenga un valor intermedio entre 0 y 1, que lo cual indica que ese píxel debe estar cerca de una zona de tránsito entre la luz y la sombra, en esos casos entonces sí se estudian muchos más píxeles. Todos estos desplazamientos se introducen en una textura en 3D que me permite ir moviéndome sobre los planos y calculando, o sea, en esos planos lo que tenemos almacenado pues son los posibles desplazamientos de los puntos. Voy a pasar un poco más rápido por este código. Tenéis en la práctica de la asignatura dedicada a la generación de luz este código desarrollado y podéis ver el resultado. Existen muchas otras técnicas de cálculo de sombras. Nosotros vamos a ver simplemente estas 3 que os he indicado: la técnica básica, la técnica del filtrado por porcentaje y la técnica del random sampling.
Y por último vamos a ver otro aspecto que no tiene exactamente que ver con el cálculo de sombras, pero sí está relacionado con las sombras, que luego se conoce como la oclusión ambiental. Bien, como hemos visto, a la hora de generar las sombras, lo que estudiábamos es si un determinado píxel está en luz o está en sombra, y a los píxeles que están en sombra solamente los iluminábamos con luz ambiental. Bien, la luz ambiental genera un color, digamos, base, una especie, si lo pensáramos en términos entre la claridad absoluta, que sería el blanco, y la oscuridad absoluta, que sería el negro. La luz ambiental nos da una cierta base de color gris. La idea de la luz ambiental, como vimos en el modelo de Phong, es que es algo como esto. Es decir, la luz ambiental se supone que responde a rayos que caen sobre un punto en todas las direcciones y que absorbe la luz de todas las direcciones y emite esa luz de nuevo en todas las direcciones. En parte lo absorbe y en parte se emite también hacia todas las direcciones. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando un determinado punto está, por ejemplo, como aquí en una esquina? Pues que la luz ambiental que ilumina este punto resulta que no viene de todas las direcciones como es en caso de este, puesto que si está en una esquina, por este lado no le puede llegar la luz, solamente le podrá llegar de este. Luego este punto que está justo en la esquina recibe menos luz ambiental que este punto que tenemos aquí. Bien, si queremos incorporar este efecto, deberíamos generar la luz ambiental indicando no solo luz ambiental por material, sino indicando mediante algún tipo de filtro con qué fuerza, digamos, me está impactando esta luz ambiental, de forma que los puntos que estén en esquinas o que estén en recovecos, la luz que le llega debemos reducirla. Para hacer eso, para generar ese efecto, de nuevo la forma más fácil de almacenarlo es mediante una textura. Estas texturas me permiten almacenar la información de la oclusión ambiental. Esta oclusión ambiental me genera efectos como el que vemos aquí. Esta es una imagen del cíclope generada sin oclusión ambiental. ¿Qué ocurre? Pues que todos los puntos, hay puntos donde la luz incide directamente, que están iluminados por tanto con luz ambiental difusa y especular, otros que tendrían que estar en sombra, bueno, tenemos cierto efecto por la dirección y donde están las normales de cada superficie, pero si nos fijamos, por ejemplo, en la boca, a pesar de que la boca es un recoveco, como en nuestro cálculo de luz ambiental no tenemos en cuenta de dónde procede esa luz ambiental, pues en este caso lo dibujaríamos en estos tonos más claros. Si consideráramos mediante textura que los puntos de aquí reciben menos luz ambiental, al aplicarlo generaríamos una imagen más realista como este, donde los huecos, los recovecos se dibujan con una sombra mucho más fuerte. Esta técnica, ya digo, se conoce como oclusión ambiental o ambient occlusion, requiere tener almacenada como textura la información de oclusión de cada uno de los píxeles. Esta textura puede considerarse como una textura que va en paralelo a la textura del objeto, igual que teníamos también, por ejemplo, cuando aplicamos el normal mapping, una textura en paralelo que describe la normal de cada punto, es decir, no solo el color de cada punto, sino la normal de cada punto. Mediante estas texturas, lo que estaríamos indicando es no solo el color de cada punto, sería la textura normal o la normal en cada punto, que nos indicaría la perpendicular, sino también el grado de oclusión, es decir, el grado de recoveco, por decirlo de alguna forma, que tiene cada píxel.
Bueno, pues con esto terminamos el tema.